De la escuela a la universidad, 25 años de silencio creativo. Educréate. Hagamos un rápido repaso a la escuela tal como cada uno de nosotros la siente, la vive o la ha sentido y la ha vivido. Es probablemente un primer acto de toma de conciencia de cómo nos hemos sentido y cómo hemos vivido y cómo queremos que sea la escuela desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestras ilusiones. Una escuela que apunta a la necesidad de otra escuela de futuro. Pero desgraciadamente el pasado está tan fuertemente arraigado en la mente, en el imaginario de todos y cada uno de nosotros, que no somos capaces de concebir otra escuela que no sea aquella en la que hemos sido educados. Cuando yo pregunto, ¿cómo eran las aulas de tu escuela a mis alumnos en la universidad? La inmensa mayoría me dicen, bueno, una pizarra, una mesa del profesor, unas mesas de los alumnos en fila una detrás de otra. Bueno, esto ya es un fiel retrato de lo que es la escuela. Es una escuela para la información, que va del profesor a los alumnos, que va de aquel que tiene las ideas, los conocimientos, que es el sabio, el que es el experto, al resto de los seres humanos. En este caso, a los alumnos que atienden. Atienden no más de 5 o 10 minutos, porque es muy difícil mantener la atención. Necesariamente tenemos que variar, cambiar el foco de atención para poder seguir escuchando. Y obviamente, cuando nosotros mantenemos el discurso como el que yo estoy manteniendo ahora, cada uno tiene dentro de sí mismo ideas, recuerdos, problemas, cosas que le distraen, no le distraen, constituye el acervo de aquello que realmente es importante para él. De modo que hablar de una escuela del silencio es hablar de una escuela de la información, en la que los alumnos estudian en los libros, escuchan a los profesores, hacen exámenes, consiguen resultados en los exámenes, no necesariamente en la vida, porque los resultados de la escuela, me refiero a la escuela de primaria, de secundaria, de universidad, nada tienen que ver con lo que significa el desempeño inteligente en la vida. Hablar de la escuela del pasado, desgraciadamente, es hablar de la escuela del futuro. Y por eso es tan importante analizar esta escuela y ver qué es lo que aprendemos en ella. No aprendemos lo que escuchamos, no aprendemos lo que estudiamos, aprendemos otras cosas que llaman el currículum oculto, que es estar esperando a que alguien dirija nuestra vida. Estar esperando que el líder, que es el profesor, más que el líder, el director de la orquesta, nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y yo me encuentro con muchas personas, profesores sobre todo, que están preguntando de continuo en una clase creativa, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Y digo, lo que tú hayas entendido. ¿Es esto o es lo otro? Lo que tú sientas que quieres hacer en este momento, pensar, expresarte y decir. Una escuela del pasado será siempre una escuela del silencio, y mucho peor que el silencio si es una escuela de estar sentados, quietos, sin movimiento. Porque el animal, el ser humano, es por encima de todo movimiento, expresión, gesto. Es realización de las cosas con las manos y con el cuerpo. Y estando sobre una mesa, escribiendo y tomando apuntes, tenemos una escuela de la inactividad, de la pasividad, de no ser capaz de hacer nada con nuestras manos. Nada que salga de nosotros mismos, que salga de los temas que son producto de nuestro interés, que son sin duda alguna las cosas que están ocurriendo en nuestra comunidad, en la familia, las cosas que hemos visto por la televisión, porque ya un niño en cualquier aldea del mundo está conectado globalmente con todo lo que ocurre en el resto de los lugares de la Tierra a través de los medios de comunicación. Una escuela que necesita poner en marcha nuevas formas de trabajo intelectual, que no simplemente se remitan a la comprensión, a la reproducción, a la memoria y a la repetición de aquello que hemos aprendido. Esta escuela, aunque sea escuela de la palabra, yo la llamo escuela del silencio. Porque una escuela
realmente creativa es una escuela dialógica, es una escuela del diálogo, es una escuela en la que cada alumno como protagonista y cada profesor de estos alumnos como protagonista también están en diálogo continuo, en primer lugar consigo mismo. ¿Y qué es estar en diálogo consigo mismo? En diálogo respecto a lo que yo pienso, en diálogo respecto a lo que yo quiero, en diálogo respecto a lo que me molesta y quiero que desaparezca de mi entorno, de este contenido que estoy estudiando acerca del agua o de la contaminación o de cualquier otra cuestión. Una escuela, en este caso, me está reclamando la necesidad de un diálogo con los objetos que me rodean, con las situaciones, con los sucesos. Tiene que ser una escuela de la comunidad. Una escuela en la que no se estudie el agua, sino que se trabaje en proyectos sobre lo que ocurre en relación con el agua en Piura, en Cerezal de la Guzpeña o en el Mato Grosso. Una escuela tiene que ser, en este caso, no una escuela del silencio, sino una escuela de la palabra pensada, de la palabra diseñada, de la palabra reivindicada si es necesario, de la palabra irritada, de la palabra cuando hay algo que nos horroriza, de la palabra cruel que asesina aquello que queremos eliminar de nuestro entorno. Una escuela no del silencio, sino una escuela de todos, de los alumnos y del profesor. Como protagonistas, los profesores, yo mismo, vosotros tenemos que estar aprendiendo siempre. Porque no tenemos una escuela de la memoria o de los conocimientos o de los contenidos, sino que tenemos que tener una escuela de los procesos, de los ensayos, de la producción, de los proyectos. Una escuela que realmente camine hacia algo útil y positivo. Una escuela utilitarista, como diría Spencer, que es una escuela utilitarista. Una escuela que hace cosas útiles y que elimina todo lo que es inútil. Y cuando yo abandoné la universidad y dije, ¿qué es lo que en estos 5 años he obtenido de la universidad? ¿Sabéis con qué me quedé? Unos años después, con aquellas cosas que yo había hecho, con los trabajos que había elaborado personalmente, con el equipo de compañeros con los que trabajaba, y con aquellas experiencias que yo proyecté desde la Facultad de Pedagogía al mundo real de la escuela o de la educación. Pero sobre todo, lo que quedaban eran aquellos ámbitos de mi interés, aquellas cosas que a mí me produjeron satisfacción y placer. Porque una escuela del disgusto, del displacer, del deber, y que no sea una escuela del gozo, del placer, de la motivación y de la ilusión, no será nunca una escuela motivadora. Y una escuela que no motive, que no genere intereses en los alumnos, que no genere cosas curiosas y atractivas para su realización, para hacerlas y después contárselas a los demás, llevárselas a sus padres y decir, mira lo que hoy he aprendido, he hecho o he realizado en la escuela. Esa escuela es una escuela de la inutilidad. Y es una escuela que no mira al futuro, sino que mira al pasado. Y una escuela que en este momento se entronque con el pasado no será una escuela válida ni siquiera para el momento actual en el que vivimos. Un momento de crisis global en todos los sentidos que tienen que ser abordados, dialogados, debatidos en proceso de contradicción dialéctica. Me da igual que sea en la escuela primaria, en la secundaria o en la universidad, cada uno con sus lenguajes y con sus prototipos para poder abordar los problemas y las crisis. Queridos amigos, un análisis minucioso de lo que está ocurriendo ahora en tu aula, en mi aula, en mi discurso, es como un punto indispensable para saber qué es lo que yo vivo, entiendo y atiendo en la escuela, en el aula, en cada una de las lecciones, para pensar en la necesidad de hacer una escuela más compleja a través de múltiples simplicidades eficaces, sencillas, que hagan que esta escuela no mire hacia atrás, sino que mire hacia el futuro y que se convierta en faro de sus protagonistas, cada uno de los profesores y todos y cada uno de sus alumnos,
para saber qué es lo que quieren hacer en el futuro, haciéndolo ya en este momento, en la realidad.